Pues invitaros seguidamente a escuchar el discurso. El tema es ¿quién es Jesucristo en realidad? Está a cargo del hermano José Hurtado, que viene de Guadalajara. ¿Os parece bien que hablemos de un hombre que no fue rico, que no fue poderoso, que no tuvo un hogar propio? A simple vista no tiene mucho encanto, ¿verdad? No apetece mucho. Alguien así, en los días en los cuales vivimos, en los días en los cuales nos encontramos, pasaría totalmente desapercibido. Sería uno más del montón. No destacaría. O, mejor dicho, quizás por sus características, no lo dejarían destacar en el mundo actual. ¿Quién fue él? Pues veamos lo que dice la historia de esta persona. Un rabino judío escribió: Jesús, ya lo identificamos, se ha convertido en el personaje más popular, más estudiado y más influyente de la historia religiosa de la humanidad. H.G. Wells, historiador británico, dijo sobre él: Jesús de Nazaret es sin duda el personaje más prominente de la historia de la humanidad. O un científico de origen judío, como fue Albert Einstein, escribió: la figura del nazareno me fascina. Nadie puede leer los evangelios sin notar la presencia de Jesús. Lo cierto es que podríamos citar innumerables referencias sobre este personaje, sobre Jesús. Pero lo cierto también es que esta persona tan humilde, tan insignificante a la vista humana, ha dejado una huella imborrable y se le reconoce como un personaje histórico, de una gran influencia en todos los tiempos. Si os gustaría ver más referencias o aprender más sobre Jesús, podríais echar un vistazo quizás a la Atalaya del 2008, 1 de diciembre, la página 3, que os detallaría mucho sobre su persona. O también, quizá podríamos juntos, o podríais ver en casa, los episodios 1, 2 y 3 de Las Buenas Noticias según Jesús. ¿Pero fue esto siempre así? ¿Qué os parece si nos vamos hacia atrás, unos 2000 años atrás? Busquemos, por favor, juntos Las Buenas Noticias según Mateo, capítulo 16, versículos 13 y 14. Mateo, capítulo 16, versículos 13 y 14. Y allí dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos: según dice la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros que es Jeremías o algún otro profeta. En los días de Jesús, cuando él vivió, ¿qué opinaba la gente sobre él? Pues lo acabamos de leer. Algunos decían que Juan, Elías, Jeremías, otro profeta, un carpintero. No muchos o no pocos eran los que opinaban que fue un charlatán, un loco, o que ni siquiera fue un profeta, sino simplemente un alborotador. Hagamos un poquito más de historia para saber más, para saber la verdad real sobre Jesucristo. ¿Qué es lo que esperaba la sociedad judía de aquellos días en los cuales él vivía? Cuando conozcamos esto, entenderemos por qué pensaban así algunos de sus contemporáneos. Recordemos que la nación judía, en aquella época, estaba bajo el acaudillamiento de la nación romana. El imperio romano les ahogaba en todo sentido. ¿Qué es lo que esperaban ellos? Pues si buscáramos las buenas noticias, según Juan, en el capítulo 6, allí veríamos que los judíos querían un rey, querían un líder que acabara con la dominación romana. De hecho, este mismo capítulo nos dice que ellos lo que buscaban o esperaban era alguien que les solucionara los problemas económicos, que les dieran de comer, que les alimentaran, alguien que les juzgara de una manera justa, un activista. ¿Qué es lo que querían entonces? ¿Un rebelde que luchara contra toda la fuerza del imperio? Y hoy, 2000 años después, ¿qué opinión tiene la gente sobre Jesús? Pues lo cierto es que no ha cambiado mucho. Hay innumerables teorías sobre Jesucristo. Muchos eruditos o estudiosos sostienen que él solamente fue un profeta judío, pero ponen en tela de juicio su origen celestial, sus milagros, su resurrección. Otros opinan que fue un hippie,
o un agitador. Otros sostienen la idea de que Jesús fue un Jesús negro, o incluso especulan con que fue una mujer. Y así podríamos exponer teorías sobre Jesucristo sin parar en muchos minutos. Sin embargo, en el lado opuesto se encuentran los más de 2.000 millones de personas, casi el 30% de la población mundial, personas cristianas que afirman, porque esto lo escuchamos casi a diario cuando vamos a predicar las buenas noticias, que Jesús es el propio Dios. Entonces, habiendo sentado las bases, podemos afirmar sin equivocarnos que Jesús es reconocido como un personaje histórico, influyente. Pero también podemos reconocer que tanto en el siglo I como ahora en la actualidad hay numerosas ideas equivocadas sobre él, incluso entre aquellos que afirman seguirle. Por eso, contestemos preguntas necesarias e importantes para saber quién es Jesucristo en realidad. 3 preguntas. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? ¿Por qué vino él a la tierra? ¿Y qué es lo que está haciendo actualmente? Contestemos la primera. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? Un poeta del siglo XVIII dijo: el mayor amigo de la verdad es el tiempo. Pues bien, el tiempo ha dejado claro cuál es la verdad sobre Jesús. Pero además del tiempo, como decíamos, la Biblia, sobre todo en los Evangelios, nos muestran la realidad sobre él. Todo lo que Jesús dijo y que se encuentra registrado en los Evangelios, bien pudieran decirse o contarse en unas cuantas horas, quizás unos cuantos días. Pero ¿cuántas bibliotecas se llenarían con la repercusión de las palabras de Jesucristo, verdad? En la Biblia se nos muestra a un hombre de gran empatía, de una compasión que es casi difícil de entender, de explicar, de una personalidad atrayente, de una persona con unas cualidades increíbles. Por ejemplo, Mateo, capítulo 9, versículos 35 y 36, nos habla de cómo Jesús se dedicaba en esencia a lo que había venido, a predicar, a enseñar la verdad sobre el reino. Pero también nos dice que él curaba todo tipo de dolencias. Y nos dice que cuando veía a las personas sufrir, ¿qué sentía él? Se conmovía profundamente. ¿Y no es esto algo muy bonito? Sin duda que sí. El rabino judío que mencionábamos al principio, a las palabras que él decía, añadió lo siguiente, os leo la cita literalmente. ¿Cómo cuantificar lo que Jesús ha supuesto para el mundo? El amor que ha inspirado, el consuelo que reporta, las buenas acciones, la esperanza y la alegría que ha infundido, no tiene paralelo en la historia del hombre. Sin duda, Jesús no era un hombre común y corriente a pesar de su humildad. No era alguien del montón, como decíamos al principio. Era alguien compasivo, accesible, alguien con... Hasta los niños querían estar con él, se sentían a gusto con él. Era altruista, era perdonador, perdonó hasta a los que le hicieron más daño. Era humilde, paciente. Alguien en cualquier lugar del mundo no pudiera decir o no diría que le gustaría tener como amigo a alguien con esas cualidades. A mí me encantaría, y seguro que a vosotros también. Pero si hay algo que hace de Jesús muy especial, es que de él podríamos decir, y podemos ir poniendo por favor la primera imagen, que sin él estar, ya estaba. ¿Cómo es esto posible? Pues como podemos ver en la imagen, de Jesús se anunció todo. Cómo sería su nacimiento, cómo sería su vida en la tierra, cómo sería su ministerio. Se anunció hasta su muerte. Se dio todo lujo de detalles, hasta el más pequeño de la vida de Jesús. Lo llamativo es que todo lo que se predijo sobre él, todo se cumplió. Un solo ejemplo. Génesis 49:10, que vemos en la primera línea, se nos habla del linaje de Jesús, cómo él descendería de la tribu de Judá. Pues bien, si quisiéramos ver el cumplimiento de esta profecía, solamente tendríamos que ir a Lucas 3 o a Mateo 2 y buscar allí el cumplimiento de esta profecía. Pero así podríamos seguir diciendo todas, como descendiente del rey David, como diciendo que Jesús es el Hijo de Jehová, y muchas más profecías sobre Jesucristo. Muchas gracias por la imagen. ¿Recordáis el suceso que leíamos hace unos minutos? En que Jesús le preguntaba a sus apóstoles, ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre?
Lo leíamos al principio, ¿verdad? Busquemos, por favor, unos versículos después. Buenas noticias según Mateo, capítulo 16, y leamos, por favor, los versículos 15 y 16. Versículos 15 y 16 dice: Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ya vimos la opinión generalizada de la gente, de sus apóstoles, de sus amigos, en boca del apóstol Pedro, lo acabamos de leer: el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero ¿quién decía Jesús que era? Si buscáramos en Juan, capítulo 10, versículo 36, respondiendo a aquellos que lo llamaban blasfemo, Jesús les contestó y les dijo en realidad quién era. Él afirmó lo mismo que decía el apóstol Pedro. Afirmó que era el Hijo de Dios. Y relacionado con la contestación del apóstol Pedro, y sobre todo con la contestación de Jesucristo, si yo os preguntara qué entendéis por la palabra devoción, ¿qué diríais? Quizás lealtad o dar reverencia a algo. Estaríais en lo cierto. Pero literalmente significa sentir una intensa adhesión a alguien, un amor ferviente por esa persona. Pues eso es lo que Jesús sentía, lo que Jesús siente por su Padre y por la posición excelsa que su Padre tiene. Jehová y Jesús están intensamente unidos, adheridos. Él nunca, jamás dijo que fuera Dios. Nunca se atribuyó mérito alguno por lo que enseñaba o por lo que él efectuaba, incluidas las muchas curaciones que él efectuó cuando estuvo en la tierra. La Biblia nos asegura que Jesús siempre respetó la posición excelsa de su Padre. De hecho, lo que enseñó fue esto a sus discípulos, que tenemos que manifestar devoción exclusiva a Jehová Dios. ¿Os viene a la mente quizás el suceso del templo en el que Jesús echó a los cambistas? Él dijo: el celo por tu casa me consumirá, la versión anterior. O como dice la versión actual, la devoción que siento por tu casa arderá en mi interior. Jesús nunca quiso, jamás quiso lo que no le pertenecía. Él fue humilde y se sujetaba a su Padre. De hecho, el apóstol Pablo dejó claro cuál era el pensar de Jesucristo cuando dijo que llegado el momento, él, Jesús, entregará el reino a su Padre y que entonces se sujetará a él. ¿No es esto una lección de humildad por parte de Jesús? Por supuesto que sí. Decíamos que algunos eruditos dudaban de la existencia prehumana de Jesús. ¿Están ellos en lo cierto? Pues de nuevo es la Biblia quien nos contesta. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38, ahí el propio Jesús dijo: porque, notad, no bajé del cielo para hacer mi voluntad. Él reconoce que bajó del cielo para hacer la voluntad de su Padre, cuando dice: sino la voluntad del que me envió. Jesús afirmaba esto, que él sí que estaba en el cielo, tuvo una existencia prehumana y bajó del cielo para hacer la voluntad de su Padre. Y lo cierto, hermanos y amigos, es que Jesús y su Padre pasaron en el tiempo una incontable cantidad de tiempo. El libro Acerquémonos a Jehová, editado por los Testigos de Jehová, dice que algunos científicos afirman que el cosmos podría tener unos 13.000 millones de años. Suponiendo, y solo suponiendo que esa cifra fuera exacta, esos cálculos nos dirían que como poco, ese es el tiempo que Jehová y Jesús pasaron solos en el vasto universo. Solos. Sin duda, tuvieron una amistad enorme. La fortalecieron allí. Con gran acierto, la Biblia afirma en Colosenses 1, 15 y 16 que Jesús es la imagen del Dios invisible. Claro, tanto tiempo juntos en el universo. Se habla de él como el primogénito de la creación, o como por medio de él todas las cosas fueron creadas, por él y para él. Jesús, aparte de ser el primogénito, fue la única creación directa por parte de Jehová. Jehová lo creó a él sin la ayuda de su obrero experto. Como dice Colosenses, fue creado para tener todo bajo su cargo. ¿Pero queréis que sigamos descubriendo la verdad sobre Jesús? Jesús, cuando estaba hablando a un gobernante, hablando a Pilato, le dijo las palabras que se registran en Juan 18:37. Ahí le dijo: para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad.
Jesús, como hemos dicho, dejó su posición en el cielo y bajó a la tierra. Pues bien, Él no permitió que nada ni nadie lo distrajera de su comisión principal: dar testimonio de la verdad, anunciar el reino de su Padre. Y en los últimos 3 años de su vida así lo demostró, gastando sus energías y recursos para predicar esta verdad, estas buenas noticias. No solamente lo predicó o transmitió estas buenas noticias a las personas de su época, también se molestó, capacitó a sus discípulos, a sus amigos, para que ellos pudieran seguir proclamando este mensaje tan importante de buenas noticias. Retrocedamos, por favor, a la idea de hace unos minutos. 13.000 millones de años juntos, como poco. Imaginemos lo que debió sentir Jehová cuando, por voluntad propia, su querido Hijo, Jesús, su creación directa, su gran amigo, acepta el papel que le estaba encomendando: ser el Mesías prometido. ¿Sentiría Jehová orgullo de padre? Sin duda. ¿Sentiría felicidad? Por supuesto. ¿Pero por qué y para qué ese trabajo? Ser el Mesías. Leamos, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 3, y leamos, por favor, el versículo 16. Buenas noticias, según Juan, capítulo 3, versículo 16. Y ahí nos dice: porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Sí, ¿por qué ese trabajo? Pues Jesús entregó su vida por todos nosotros, por cada uno de los que estamos aquí presentes hoy día. ¿Y no es esta la mayor demostración de amor que jamás se haya hecho? Por supuesto que sí. Pero ahí no acaban las verdades sobre Jesús. Las buenas noticias, según Mateo, capítulo 28, el versículo 18, nos dice que Él reconoció que se le había dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y fue Jehová quien le concedió esta capacidad. ¿A quién mejor que a Él? Le ha dado la autoridad para regir, la autoridad para gobernar todo, porque Él se lo merece. Dice que todo gobierno, toda autoridad, está puesto bajo la autoridad de Jesús. Pues como decía un periodista, esta es la verdad y así os lo hemos contado. Eso decía alguien, ¿no? Pues esa es la verdad sobre Jesucristo. Pero, ¿en qué nos influye a cada uno de nosotros saber estas verdades? ¿Os parece que hablemos de los 6.000 años de historia anteriores al 2025? En cuanto a lo que tiene que ver con los gobiernos. Podríamos hablar de monarquías, podríamos hablar de repúblicas, de monarquías parlamentarias, de dictaduras. ¿Qué resultados han dado todos estos tipos de gobierno? Caídas de imperio, guerras civiles, exterminios selectivos de pueblos, pobrezas extremas, guerras bacteriológicas, y así podríamos seguir sin parar. Las palabras del sabio en Eclesiastés 8:9 se ven claramente reflejadas en estos años de historia, cuando él decía que todo el tiempo el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Lo cierto es que necesitamos con urgencia un gobierno estable, un buen gobierno que solucione todos los problemas que actualmente estamos sufriendo. Jesús, quien anunció el reino de su Padre, a quien se le ha dado toda autoridad, es el único, recalcamos, el único líder posible para arreglar toda esta situación. Él tiene las cualidades, pero él también tiene las habilidades necesarias para solucionar todo. 3 puntos que nos demuestran que eso es así. Primero, como ya hemos dicho, Jesús ha pasado millones de años junto a Jehová, el creador de todo, el Dios todopoderoso, aprendiendo de él todo detalle. Segundo, como bien dice la Biblia, Jesús es el obrero experto y nos conoce a cada uno de nosotros a la perfección. Y tercer punto, como dice el Proverbio 8, versículo 31, Jesús nos tiene cariño a los hijos de la humanidad. Él es un gobernante que no solamente domina la teoría, él sabe lo que debe hacer. Y esto es muy bonito también, no solamente que lo sepa, sino que Jesús pone en juego sus sentimientos a la hora de actuar. ¿Por qué? Porque Él tiene amor por la humanidad. Sin duda, Jesús es un gran gobernante.
En la actualidad, aparte de problemas graves causados por los gobiernos y por las personas que estamos sufriendo y padeciendo, preocupa mucho el cambio climático. Solo hay que ver las noticias. ¿Podemos poner, por favor, la segunda imagen? En esta imagen se describe lo que se escribió en Marcos 4:39, que no leeremos. Unos instantes antes de que pasara esto que vemos, Jesús está agotado y se queda profundamente dormido en la barca. Pues bien, es entonces cuando ocurre esta gran tormenta que podemos ver en la imagen. Cierto estudioso comenta que esta palabra griega usada en este relato se podría referir a un huracán, lo que nos da a entender la grandeza de esta tormenta. Pero Jesús, impasible, como si nada, dormido en la barca. Sus apóstoles, como les vemos, no pueden más, no saben dónde agarrarse, no saben qué hacer, y despiertan a Jesús. ¿Qué es lo que hace él? Se levanta y, como vemos en la foto, en la imagen, grita: ¡silencio! ¡Cállate! En ese momento en el que Jesús grita a las fuerzas de la naturaleza, a esta tormenta se apacigua. Jesús hace que todo vuelva a la normalidad. Este gobernante, Jesucristo, tiene poder hasta para controlar las fuerzas de la naturaleza. Muchas gracias por la imagen. ¿Qué más hará Jesús? Las buenas noticias, según Juan, capítulo 11, versículos 43 y 44, nos destaca lo que todos deseamos que haga pronto. Nos cuenta el relato de su amigo Lázaro, cómo perdió la vida, cómo fueron a buscar a Jesús porque su amigo había muerto. Cuando él llegó hasta el lugar, cedió a las lágrimas, pero dijo: Lázaro, sal. Jesús devolvió la vida a Lázaro. Y lo mismo hará con los millones de personas que hayan muerto. Devolverá la vida a todos nuestros seres queridos. Él acabará con la muerte. La muerte dejará de ser ese enemigo cruel que a todos nos atormenta. Pero entonces, si Jesús tiene todas estas cualidades tan preciosas, ¿por qué no fue rey cuando estuvo en la tierra? Busquemos, por favor, las buenas noticias según Juan, capítulo 6, y leamos, por favor, los versículos 14 y 15. Y allí dice: cuando la gente vio el milagro que hizo, se puso a decir: está claro que este es el profeta que tenía que venir al mundo. Entonces Jesús, que sabía que estaban a punto de venir para llevárselo a la fuerza y hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. ¿Por qué no fue rey cuando estuvo en la tierra? Se retiró él solo. Él no permitió que le hicieran rey. Corría el año 32. Habían visto la gente de allí efectuar a Jesús milagros, curaciones milagrosas, resurrecciones. Habían visto cómo alimentaba milagrosamente a miles de personas. Si tú hubieras estado en estos lugares, cuando se citaron estas palabras, ¿qué hubieras pensado? ¿Te hubiera gustado que fuera tu rey? ¿Te hubiera gustado que fuera tu líder? Seguramente sí. Todos quisieron hacerle rey. Pero él no tenía ninguna intención de intervenir en la política de ese mundo. No era algo negociable. Podemos poner, por favor, la tercera imagen. Así que él, como vemos y como hemos leído, se fue. ¿Pero por qué esa reacción? Poco después, para explicar su reacción, le dijo al gobernante de su época: mi reino no es parte de este mundo. Y dijo eso porque Jesús sabía muy bien a quién pertenece todo el sistema político. Él sabía, como vemos en la imagen, que se encontraba este sistema político en manos de su enemigo, de Satanás. Y Jesús no quería saber nada del mundo político dominado por Satanás, el diablo. Sabía que no le pertenecía, que no era su momento. Gracias por la imagen. ¿Qué otra cualidad demostró Jesús al no aceptar ser nombrado rey? Pues reconociendo eso que habíamos dicho, que en aquel momento los gobiernos estaban en manos de Satanás, él no quiso saber nada. Y demostró una cualidad que el apóstol Pablo en Hebreos 10:13 dijo, cuando dijo que Jesús estaba esperando a que se pusieran a sus enemigos como banquillo para sus pies. Demostró humildad. Es un gobernante humilde. Él sabía que es Jehová el que designa los tiempos. Y Jesús, humildemente, esperaba. Esperaba su momento para actuar. Y ese no era el momento.
Ahora bien, hoy en día sufrimos guerras, hambres, terremotos en un lugar tras otro, epidemias, como decíamos. El tiempo fijado para que Jesús gobierne sobre la humanidad está muy cerca ya. Todos estos sucesos, junto a las profecías bíblicas que mencionábamos al principio del discurso, nos demuestran que ese tiempo ha llegado ya. En 1914 fue el año en que Jesús empezó a gobernar en el cielo como rey del reino de Dios. Y queda muy poquito para que actúe sobre la tierra. Llegado a este punto, volvemos a plantear la pregunta del tema: ¿quién es Jesucristo en realidad? Pues podemos afirmar que es el rey del reino que todos pedimos en la oración modelo, el rey del reino de Dios. Bajo su reinado, la humanidad al completo, no solamente un lugar geográfico aislado, toda la humanidad viviremos en paz y en seguridad. Los milagros que efectuó a nivel local, mientras estuvo en la tierra, serán algo hecho a gran escala. Como dice Apocalipsis 21, 3 y 4, Jesús acabará con todo el dolor y con la muerte. Hará que todas las cosas malas sean solamente cosas del pasado, porque todo lo malo habrá desaparecido gracias a Jesús. Pero claro, actualmente la gente pudiera pensar que esto que estamos diciendo no es más que una ilusión, una quimera. Pero ¿no es una ilusión confiar en promesas de gobiernos humanos cada 4 años? Lo es. Lo cierto es que los avances innegables en ciencia, tecnología, educación, que son muchos, no han conseguido acabar con la angustia y con la preocupación en todo el mundo. Eso es innegable. Por todo ello, los testigos de Jehová, ¿a qué dedicamos todas nuestras energías y tiempo? Pues Mateo 24, 14 y Mateo 28, 19 y 20 nos dice con claridad lo que debemos hacer. Y lo hacemos. Participamos de lleno en la obra que Jesús nos pidió, que nos mandó que diéramos atención, la obra de hacer discípulos. Estamos invitando a todas las personas por todo el mundo a aceptar a Jesucristo como el único gobernante posible de toda la tierra. Y esta obra la efectuamos en más de 240 países. Y dedicamos más de 2.000 millones de horas anualmente a proclamar el reino de Dios y a Jesucristo como el único líder posible para acabar con todos los problemas. Por todo ello, ¿qué debemos hacer si no lo hemos decidido ya? 2 palabras. Mostrar agradecimiento. ¿Por qué? Mateo 16, 17 nos dice que cuando Jesús, o cuando Pedro le contestó a Jesús, Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, dichoso tú, porque esto no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que estás en los cielos. Lo cierto es que Jehová nos ha regalado, nos ha revelado algo que hoy se valora algo menos de lo que vale. Nos ha revelado la verdad sobre Jesucristo. Podemos poner, por favor, la 4ª imagen. Con claridad, Jehová, y en la Biblia se nos habla de un hombre con enormes cualidades, con un hombre de enormes sentimientos. Pero ¿cómo vemos a Jesús? ¿Cómo lo ve el mundo? ¿Quizá como un bebé indefenso? ¿O vemos la verdad sobre él? La Biblia nos muestra a Jesús, como vemos en la imagen, como rey nombrado, con autoridad plena para cumplir el propósito original de Dios. La Biblia nos enseña con claridad que Jesucristo es el centro, la figura clave en el cumplimiento de los propósitos divinos. Este que vemos en esta imagen, con poder y con autoridad, es Jesucristo en realidad. Gracias por la imagen. Muchas personas dudan de esto, pero cierto historiador escribió: el que unos pocos hombres sencillos hubiesen podido inventar una personalidad tan poderosa y tan atractiva como la de Jesús, una ética tan elevada, sería un milagro mucho más increíble que cualquiera de los contados en los evangelios. Jesucristo es el rey del reino de Dios. No es una invención, es real. Cualquier programa electoral que mencionábamos antes en el mundo se centra en lo que hará ese gobierno y también en los beneficios que traerá a los votantes de ese gobierno. Pues el que nosotros apoyemos el programa electoral de Jesús nos traerá bendiciones eternas. Cuando ponemos en práctica sus enseñanzas, cuando imitamos sus enormes cualidades, cuando imitamos su forma de vivir, entonces, y solo entonces, sentiremos verdadera felicidad. Seremos felices por completo. Mientras este mundo experimenta una crisis de liderazgo enorme, Jesucristo
el auténtico líder, nos guía hacia un porvenir eterno, a un porvenir perfecto para todos, donde toda la humanidad obediente estará unida en la adoración a Jehová. Por ello, es fundamental que dediquemos tiempo a conocer, a aprender quién es Jesucristo en realidad. Juan 14,6 lo resume perfectamente cuando ahí dice sobre él: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Podemos poner, por favor, la última imagen para concluir? Quizás os viene a la mente esa situación que veremos en las pantallas y la recordemos todos. Pilato, este gobernante con el que Jesús había hablado anteriormente, se dirige a la muchedumbre reunida allí y mirando a Jesús dicen algo que todos pensamos: miren, el hombre. Por todo esto, como he citado, ¿quién es Jesucristo en realidad? Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el único gobernante legítimo para ayudarnos. Es el medio que Dios usa para darnos vida, vida eterna en un paraíso, sin enfermedades, donde la muerte habrá dejado de existir. Jesucristo es el encargado, el único encargado viable para acabar con todo lo malo que el mundo de Satanás provoca. Este es Jesucristo. No es un sueño, no es una invención, es una realidad. Muchas gracias, hermano Hurtado, por tu discurso. Ha quedado bien claro que Jesucristo es una persona real y cuánto lo necesitamos. Pues en vista de esto tendremos que pensar mucho en nuestro Rey Cristo Jesús. Ahora damos paso a la atalaya, que está a cargo del hermano Alejandro Matei. Como se dijo, es un regalo saber la verdad sobre la Biblia, sobre Jesús, como hemos aprendido. Y vamos a hablar de otro regalo ahora. Y de ello trata la canción que vamos a cantar. Los invitamos a ponerse de pie, a los que puedan hacerlo, para cantar la canción 103, que se titula Nuestros pastores son un regalo de Dios. Canción 103. Como decía la canción que acabamos de cantar, los ancianos están ahí para ayudarnos. Pues el artículo que vamos a estudiar hoy nos recuerda justo eso. Se titula Que llame a los ancianos. Ese título está sacado de Santiago 5,14, que en parte dice que llame a los ancianos de la congregación. Como dice el tema de este artículo, vamos a hablar de la importancia de pedirles ayuda espiritual a los ancianos cuando la necesitamos. Y veremos que el artículo está organizado hablando de tres cosas. ¿Cuándo debemos llamar a los ancianos? ¿Por qué debemos hacerlo? Y cómo ellos nos van a ayudar. Así que ¿cuándo, por qué y cómo? De eso vamos a hablar en este artículo. Los animamos a todos a participar con sus comentarios. Hoy nuestro lector será el hermano Álvaro Monjas. Empezamos con la lectura del párrafo 1. Jehová quiere mucho a todas sus ovejas. Las compró con la sangre de Jesús y les encargó a los ancianos de la congregación que las cuiden. Dios quiere que las traten con mucho cariño y ellos, siguiendo las instrucciones de Jesús, que es la cabeza de la congregación, animan al rebaño y lo protegen de los peligros espirituales. Muy bien, la pregunta del párrafo 1 dice: ¿cómo ha demostrado Jehová que quiere mucho a todas sus ovejas? Vamos a escuchar a Emma, por favor. Las compró con la sangre de Jesús. Muy bien, Emma. Muchas gracias. Hermana Alicia Cuadrado. Sí, eso es lo que dice Hechos 20:28, ¿no? Pero además no nos ha dejado solos, ¿no? Que en las congregaciones que Jehová ha creado ha puesto a ancianos en ellas para que cuiden de nosotros con cariño. Eso es, muy bien.
Por videoconferencia, hermana Eva. En Isaías 32:2, ahí nos está diciendo que los ancianos son un refugio contra el viento y un refugio contra la tormenta de lluvia. ¿Esto qué significa? Que nos protegen de los peligros espirituales, pero también el texto continúa diciendo que son como corrientes de agua en una tierra árida y como la sombra de un peñasco inmenso en una tierra reseca. Así que los ancianos también nos animan y reconfortan cuando más lo necesitamos. Gracias por comentar ese texto tan animador. Hermana Rosy, por favor. Y siguiendo con el comentario de Eva, en el 32.1 dice: príncipes que gobernarán con justicia. En una publicación decía que los ancianos no andan buscando los defectos de los demás, al contrario, lo hacen para ayudarnos. Muy bien, eso es. Vamos a seguir con la lectura del párrafo 2. Jehová se interesa profundamente por todas sus ovejas, pero en especial por las que sufren. Él utiliza a los ancianos para ayudar a las que están sufriendo en sentido espiritual. Entonces, ¿qué debemos hacer si necesitamos ayuda? Dios quiere que lo oremos, pero también que acudamos a los pastores y maestros de la congregación. Muy bien, vamos a leer primero Ezequiel, capítulo 34, versículos 15-16. ¿Quién quiere leer ese texto? Ezequiel 34, 15 y 16. Hermana, por favor. Yo mismo alimentaré a mis ovejas y yo mismo haré que se recuesten, afirma el Señor soberano Jehová. A las perdidas buscaré, a las descarriadas traeré de vuelta, a las heridas vendaré y las débiles fortaleceré. Pero a las gordas y a las fuertes las exterminaré. Alimentaré a esas con juicios. Muchas gracias. La pregunta dice, ¿por quiénes se interesa Jehová en especial? Hermana Baides, Emilín. Pues Jehová se interesa por todas sus ovejas, pero especialmente por los hermanos que sufren, que tienen problemas, son por los que más. Y por eso ha hecho un grupo de ancianos maravillosos que se preocupan por ellas y las ayudan. Muy bien. Vamos a escuchar a Mateo, por favor, por videoconferencia. Jehová se interesa profundamente por todas sus ovejas, pero en especial por las que sufren. Muchas gracias, Mateo. Muy bien. Hermana Paqui Bejarano. Y cuando Ezequiel está diciendo a las perdidas buscaré, a las descarriadas traeré de vuelta, a las heridas vendaré y a las débiles fortaleceré, pues ahí es como un resumen de las pautas que Jehová le dio a los ancianos para que cuidara de cada una de sus ovejas, no en conjunto, sino individualmente, porque Jehová nos quiere a cada uno y sabe cuáles son nuestras debilidades y nuestros problemas. Es verdad, muy bien. Vamos a leer el párrafo 3. En este artículo hablaremos de cómo se vale Jehová de los ancianos para ayudarnos en sentido espiritual. Responderemos estas preguntas. ¿Cuándo debemos acudir a los ancianos? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Y cómo nos ayudan ellos? Este análisis también beneficiará a quienes ahora están espiritualmente fuertes, pues hará que todos valoremos más la ayuda que Dios nos da por medio de los ancianos y nos enseñará qué hacer si en el futuro tenemos que acudir a ellos. Pregunta del párrafo 3. ¿Por qué este artículo nos beneficiará a todos? Hermano Olaf. Porque es una provisión y ayuda de Jehová, y si entendemos el motivo nos será más fácil aceptar este. Muy bien. Eso es. Hermano Navío. Sí, así vemos que quienes ahora estamos espiritualmente fuertes,
pues hace que valoremos más la ayuda. Y si en un futuro pues hace que necesitemos acudir a ellos, pues nos enseñará cómo hacerlo. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con este análisis. ¿Cuándo llamar a los ancianos? Párrafo 4. El discípulo Santiago explicó cómo se vale Jehová de los ancianos para ayudarnos. Escribió: ¿hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la congregación. Aquí Santiago estaba hablando de alguien enfermo en sentido espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto. Por un lado, no le dice al enfermo que llame a un médico, sino a los ancianos. Por otro, explica que la persona enferma se sana cuando se perdonan los pecados. Lo cierto es que hay muchos parecidos entre una enfermedad física y una espiritual. Cuando nos enfermamos, acudimos al médico, le explicamos nuestros síntomas y seguimos sus instrucciones. De manera parecida, cuando nos enfermamos espiritualmente, deberíamos acudir a un anciano, explicarle nuestra situación y seguir sus consejos bíblicos. Muy bien, vamos a leer Santiago capítulo 5, versículos 14 a 16, 19 y 20. Hermana Estíbaliz, por favor. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la congregación y que ellos oren por él, aplicándole aceite en el nombre de Jehová. Y la oración hecha con fe hará que el enfermo se recupere y Jehová lo levantará. Además, si él ha cometido algún pecado, será perdonado. Por lo tanto, confiénsense abiertamente los pecados unos a otros y oren unos por otros para que así sean sanados. El ruego del hombre justo tiene un efecto poderoso. Hermanos míos, si alguno de ustedes es desviado de la verdad y otro lo hace volver, sepan que cualquiera que hace volver a un pecador de su mal camino lo salvará de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 4. ¿Cómo sabemos que Santiago 5, 14 a 16, 19 y 20 se refiere a alguien enfermo en sentido espiritual? Hermana Goyi, por favor. Bueno, sabemos que en Santiago estos versículos se refieren a la enfermedad espiritual porque el versículo 5.14 lo está hablando, ¿no? Él no habla de acudir a un médico, sino a los ancianos y menciona que la persona será sanada cuando sus pecados serán perdonados. Eso indica que el problema es espiritual, no es físico. Muy bien, eso es. Hermana Evane. Y esto también lo podemos comparar de otra manera a cuando estamos enfermos físicamente, que no pretendemos curarnos solos, porque sabemos que o no nos vamos a curar bien o no vamos a estar seguros de cómo hacerlo. Pues al igual cuando estamos enfermos espiritualmente tenemos que acudir a los ancianos para que nos ayuden a darnos ese antibiótico tan bueno que nos va a curar, como son los consejos de la Biblia. Muy bien. Hermana Nadia. Y aquí me gusta también la imagen que vemos aquí, porque vemos que el enfermo explica su problema de manera abierta y sincera. Y entonces, en ambos lados, ¿no? Del problema físico o de la imagen derecha, ¿no? Y el médico o anciano escucha con atención y tampoco saca conclusiones apresuradas. Y es un buen ejemplo para la situación que tenemos aquí. En plan de algo físico, pero también si es algo espiritual que tenemos un problema. Muy bien, qué buena comparación con la del médico, ¿verdad? Hermana Laura. Además, algo que demuestra si verdaderamente queremos curarnos y si nos fiamos de las pautas, sea el médico o del anciano en este caso, es si después las ponemos en práctica, cueste lo que cueste. Así es. Por videoconferencia, Aria. En la imagen se ve que cuando estamos malos físicamente acudimos a un médico, pero que cuando estamos malos espiritualmente acudimos a un anciano que es como un médico espiritualmente. Muy bien, Aria. Resumiste súper bien esta comparación. Hermana Patricia. Me ha gustado el detalle de que como nos queremos curar, al médico le contamos todo en detalle, no nos dejamos nada y encima
como que somos muy específicos, ¿no? Pues con los ancianos hacemos lo mismo, queremos que nos ayuden a estar bien con Jehová y por eso no nos guardamos nada, contamos todo para que nos ayuden antes. Muy buen punto. Antonina, por favor. Gracias. En Santiago 5:12 se nos anima a ser firmes y consecuentes con nuestras decisiones y que no incurramos en contradicción. Eso hará que no nos expongamos a ser juzgados. Muy bien, gracias por destacar esa idea bíblica. Vamos a leer el párrafo 5. El capítulo 5 de Santiago nos anima a pedirles ayuda a los ancianos cuando notamos que tenemos un problema de salud espiritual. Pero no hay por qué esperar a que nuestra relación con Dios se haya dañado. Sin duda, es bueno pedirles ayuda antes de que eso suceda. Y debemos tener cuidado, pues la Biblia nos advierte que podemos engañarnos pensando que nuestra amistad con Jehová está mejor de lo que realmente está. Eso fue lo que le pasó a algunos cristianos de Sardis. Creían que estaban saludables, pero Jesús les dijo que no era así. ¿Cómo podemos revisar nuestro estado de salud espiritual? Una forma es comparando el entusiasmo que tenemos ahora con el que teníamos cuando nos bautizamos. Podemos preguntarnos, ¿disfruto como antes al leer la Biblia y meditar en ella? ¿Sigo asistiendo a todas las reuniones y preparándome bien para ellas? ¿Sigue siendo la predicación igual de importante para mí? ¿Han ganado protagonismo en mi vida las diversiones y las cosas materiales? Las respuestas a estas preguntas indicarán si tenemos una debilidad que puede empeorar si no la tratamos. Si no logramos corregirla por nosotros mismos o si ya nos ha llevado a hacer algo que Jehová desaprueba, debemos acudir a los ancianos. La pregunta del párrafo 5. ¿Cómo podemos revisar nuestro estado de salud espiritual? Hermano Hugo. Pues podemos revisarlo comparando el entusiasmo que tenemos ahora con el que teníamos cuando nos bautizamos. Eso es, muy bien. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer ese examen? Hermana Juani. Sí, pues preguntándonos si disfrutamos como antes al leer la Biblia, meditamos en ella, también que si seguimos asistiendo a las reuniones, preparándonos para ella, o también seguimos en la predicación igual que antes, o ya no es tan importante para nosotros. Muy bien. Hermana Patricia, por favor. Me parece interesante que en las preguntas hay ciertos matices que nos hacen ver si no es que no estemos haciendo nada en sentido espiritual o que no llevemos a cabo las actividades espirituales, sino si lo hacemos con entusiasmo. Por ejemplo, no es lo mismo leer la Biblia que meditar en ella y dedicarle tiempo. No es lo mismo prepararse las reuniones que preparárselas bien. O como dice la tercera pregunta, no es lo mismo que uno salga a predicar de vez en cuando y ya está, a que la predicación sea importante para nosotros. Eso sí que nos va a indicar un poco en qué sentido nos encontramos bien espiritualmente o no. Gracias por resaltar esos matices. Bien. Hermana Tamara. Y siguiendo el ejemplo del médico y la enfermedad física, se nos anima constantemente a hacernos pruebas antes de estar enfermos para que sigamos sanos, ¿no? Pues en el sentido espiritual es lo mismo. Antes de que tengamos un problema en nuestra relación con Jehová, hacernos este test, hacernos preguntas constantemente de cómo está nuestra relación con Jehová nos va a ayudar a no caer enfermos espiritualmente. Muy bien. Y relacionado con eso, el párrafo ya empieza a decirnos cuándo debemos pedirle ayuda a los ancianos. Hermana Mari Carmen. Sí, en el capítulo 5 de Santiago nos anima a pedirles ayuda a los ancianos cuando notamos que tenemos un problema de salud espiritual, en cuanto lo notemos, y no esperar a más adelante que ya podamos alejarnos de Jehová. Muy bien. Hermano Baides. Sí, en el párrafo aparece en negrita la palabra antes, que nos recuerda lo que se ha comentado muy bien, y Santiago 1.22 nos recuerda algo que es un problema, que es que uno se engaña a sí mismo, ¿no? Como se ha comentado también en uno de los comentarios, a veces alguien piensa, si estoy hecho un chaval, yo no necesito nada. O bueno, yo por miedo a no saber el resultado prefiero no hacérmelo. La realidad es que es una forma de engaño que queremos superar pues con estas preguntas y este análisis.
Muy bien. Leemos el párrafo 6. Claro está, si alguien comete un pecado grave que pudiera llevarlo a ser sacado de la congregación, tiene que hablar con un anciano. Esa persona necesita ayuda para reparar su amistad con Dios. Jehová solo nos perdonará si demostramos con obras que estamos realmente arrepentidos. Y una de esas obras es confesarles a los ancianos que hemos cometido un pecado grave. ¿Qué debe hacer alguien que ha cometido un pecado grave? Hermana Magdalena. Pues lo que debe hacer es hablar con los ancianos, porque en ese caso sí necesita ayuda para poder reparar su amistad con Jehová. Así es, muy bien. Hermano David Vargas. Sí, y una muestra de que estamos realmente arrepentidos es hablar con los ancianos y confesarles lo que hemos cometido, ¿no? Así con obras es como Jehová realmente nos perdonará. Muy bien. Hermano Miguel. Si un hermano está completamente arrepentido, de corazón, debe buscar ayuda en los ancianos, si ha cometido un pecado grave, porque ellos le prestan ayuda necesaria, con consejos basados en la Biblia, porque ellos están capacitados para eso y ayudarlos a recuperar su amistad con Jehová. Muy bien, gracias Miguel. Hermano Toledo. Y si no lo hiciéramos así, nos podría ocurrir lo mismo que le ocurrió al rey David. Él ocultó sus pecados y dice que sufrió en sentido espiritual, emocional e incluso físicamente. Por lo tanto, la Biblia nos insta a cuando cometemos un pecado inmediatamente acudir a los ancianos. Así es. Hermano Santos. Y un error que cometen muchas personas, o cometemos, depende, las costumbres que tengamos, es la de automedicarnos. Y se nos dice que eso es muy normal, que hay gente que no le gusta ir al médico y aguanta todo lo que puede, ella se toma su medicina, sus cosas, porque no quiere ir al médico. Pero claro, en este caso, en el caso espiritual, eso es muy peligroso, porque ya hemos visto lo que se rompe cuando uno comete errores, la amistad con Jehová. Por lo tanto, para repararla, ya se acaba de mencionar que es necesario, es obligatorio, por decirlo así, el que se confiese a los médicos espirituales este pecado. Muy bien. Leemos el párrafo 7. Los ancianos no solo ayudan a quienes han cometido un pecado grave, también están ahí para quienes están débiles espiritualmente. Supongamos que estás luchando contra algún mal deseo y sientes que vas a perder la batalla. Quizás esa lucha se te haga especialmente dura si antes de conocer la verdad consumías drogas, veías pornografía o llevabas una vida inmoral. Lo bueno es que no estás solo en tu lucha. Puedes desahogarte con un anciano que sabes que te escuchará con atención. Seguro que te dará consejos prácticos y te recordará que seguirás contando con la aprobación de Jehová siempre y cuando no cedas a los malos deseos. Si te sientes desanimado porque sigues teniendo malos deseos, los ancianos pueden recordarte que eso demuestra que te tomas en serio tu amistad con Jehová y que no confías en tus propias fuerzas. Pregunta del párrafo 7. ¿Quiénes necesitan también la ayuda de los ancianos? Hermana Mari Carmen Reyes. Pues los que están también débiles en sentido espiritual, se dice que a lo mejor puede alguien que esté luchando contra o con algún mal deseo, que haya tenido alguna práctica antes de conocer la verdad y tiene que saber que en esa lucha no está solo, que puede desahogarse con algún anciano que le puede contar sus preocupaciones, le va a prestar atención y también le va a dar buenos consejos y le va a decir que siempre que no ceda a esa cosa, pues Jehová va a estar de su lado. Muy bien. José Ángel, por favor. Sí, por otra parte, como dice Eclesiastés 4:12, lo importante de hablar con los ancianos es que cuando uno anda solo puede ser vencido, pero dos juntos pueden hacerle frente al agresor y una cuerda triple no se rompe fácilmente. Un principio bíblico importantísimo. Muy bien. Hermano Ciro.
Sí, quizá alguien pudiera pensar que es para personas débiles pedir ayuda, pero 1 Corintios 10:12 dice que el que está en pie, cuídese de no caer. Así que reconocer que uno puede caer y ser modesto y reconocer que necesita ayuda, en realidad es muy valiente y requiere mucha fortaleza. Así que desde luego que alguien que pide ayuda es todo lo contrario a una persona débil. Así es, muy bien. Hermana Vanessa. Sí, siguiendo con el comentario, en este mismo texto nos advierte que a lo mejor nosotros pensamos que estamos en pie, ¿no? Porque dice el que piense que está en pie. Con lo cual, esto tiene que advertirnos de que tenemos que hacernos un autoexamen y si vemos algo, pues comentarlo, claro. Muy bien. Pasamos al siguiente párrafo, el 8. No es necesario contarles a los ancianos cada error que cometemos. Por ejemplo, imaginemos que le dijiste algo hiriente a un hermano e incluso te enojaste muchísimo. En lugar de hablar con un anciano, podrías seguir el consejo de Jesús sobre cómo hacer las paces. También podrías buscar información en nuestras publicaciones sobre cómo tener más apacibilidad, paciencia y autocontrol. Pero si aún así ves que no has podido solucionar el problema, quizás podrías pedirle ayuda a un anciano. En la carta que les escribió a los filipenses, el apóstol Pablo le dijo a un hermano de la congregación que ayudará a Evodia y a Síntique a resolver sus diferencias. Un anciano de tu congregación puede hacer lo mismo por ti. ¿Qué tipo de errores no es necesario contarles a los ancianos? Hermano Baides, por favor. Claro, se habla aquí de decir a los ancianos todas las cosas que nos pasan, pero bueno, cada error que cometamos no es necesario que se lo comentemos. Por ejemplo, si alguien nos trató mal o no nos saludó o alguna cosa así, podemos pensar y decir lo que Jesucristo nos aconseja en Mateo 5:23. Si estás llevando tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, haz las paces con tu hermano y luego vuelve y haz tu ofrenda. Así que no todas las cosas tenemos que contárselas, sino pensar en aliviarles un poco el peso. Muy bien, muchas gracias. Hermana Marta, por favor. Sí, claro, porque errores cometemos todos los días, entonces no vamos a ir con el cuento a los ancianos cada 2 por 3, ¿no? Aquí se nos anima a ser espiritualmente maduros y buscar información en la Biblia y en nuestras publicaciones, ¿no? Si vemos que se nos va de las manos, pues sí, pero que tenemos mucha información para saber, o tener una guía para saber qué hacer. Eso es, muy bien. Hermana Alicia Díaz. Y el ejemplo que se menciona en Filipenses 4, 2 y 3, cuando Pablo dice que ayude a estas hermanas, a Evodia y a Síntique, pues probablemente es porque eso ya habrían hablado, habrían pasado tiempo, pero eso no se solucionaba. Y entonces Pablo le dice que ayude porque las dos eran colaboradoras, eran mujeres importantes, pero quizá necesitaban por parte de los ancianos alguna ayuda o algunos consejos para que resolvieran esas diferencias. Eso es. Muy bien. Muy bien, pues hemos contestado el cuándo debemos llamar a los ancianos. Vamos ahora a ver por qué llamar a los ancianos. Párrafo 9. Si sentimos que vamos a perder la batalla contra los malos deseos o si hemos cometido un pecado grave, puede que necesitemos fe y valor para hablar con los ancianos. Pero no debemos dejar que la vergüenza nos impida acudir a ellos. ¿Por qué no? Recordemos que Jehová nos los ha dado para que nos ayuden a estar fuertes y sanos espiritualmente. Así que al acudir a ellos, demostramos que confiamos en Dios y en sus instrucciones. Confiamos en que Jehová nos ayudará en nuestra lucha. Y confiamos en que si confesamos y abandonamos nuestros pecados, recibiremos su misericordia y su perdón. Vamos a leer Proverbios 28:13, por favor. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Hermana Pilar. Al que esconde sus pecados no le irá bien, pero al que los confiesa y los abandona se le mostrará misericordia. Muy bien. La pregunta del párrafo 9. Aunque nos dé vergüenza hablar con los ancianos, ¿por qué debemos hacerlo?
Hermana Jael, por favor. Sí, pues como hemos leído ahí en Proverbios, será la forma en la que realmente demostremos a Jehová que estamos arrepentidos, ¿no? Y Jehová nos perdone. Y también el acudir a los ancianos es el medio en el que Jehová también nos ayuda a estar fuertes espiritualmente. Muy bien. Hermano Jairo. Y en el versículo que hemos leído, Proverbios 28:13, dice hay que confesar y abandonar. Parece que tienen que ser las dos cosas. No vale solo con confesar y no abandonar, por supuesto, pero tampoco abandonar y no confesar. Hay que combinar las dos cosas. Muy bien. Hermano Ismael. Salmo 94:18, ahí habla que Jehová, con su amor leal, nos puede sostener, ¿no? Al igual que lo hacía con el salmista. Pero para confiar en que esto va a pasar, que Jehová nos va a sostener, debemos de acudir a las instrucciones y al método que Él ha propuesto para hacerlo, que es acudir a los ancianos. Por eso es importante que, aunque nos dé vergüenza o nos sintamos retraídos, pues acudamos directamente a ellos, porque es la forma en la que Jehová nos va a poder ayudar. Muy bien. Hermano Óscar Gómez. Y además es una forma de manifestar nuestra fe. Mostramos fe cuando confiamos en el medio que Jehová ha puesto, y le estamos diciendo a Jehová, confío en ti, y eso es lo que hacemos cuando confesamos esto, o cuando vamos a predicar, o cuando venimos a las reuniones. Es una demostración de nuestra fe. Así es. Hermana Natalia. Y en el texto que hemos leído no dice que por esconderlos nos va a ir un poquito peor, sino que no nos va a ir bien directamente. Entonces Jehová nos recuerda que está con nosotros y no nos quiere dejar solos, sino que quiere que estemos bien, y por eso ha puesto a los ancianos ahí. Por eso tenemos que confiar tanto en los ancianos como en Jehová. Muy bien. Hermano Pedro. Sí, siguiendo con el comentario de Ismael, el párrafo hace referencia a que se puede llegar a sentir vergüenza. Y es normal, es natural que ante una dificultad, un pecado, uno se sienta mal. Sin embargo, tenemos que tener muy presente que cuando alguien está sufriendo, el objetivo de los ancianos no es buscar faltas, no es buscar defectos, no es poner de manifiesto lo que uno está haciendo mal, sino más bien lo contrario, es ayudar a que uno se pueda sentir mejor y se pueda recuperar espiritualmente. Muchas gracias, muy bien. Párrafo 10. Como hemos visto, pedirles ayudas a los ancianos nos beneficia de muchas maneras. En cambio, si intentamos esconder nuestros pecados, podemos perjudicarnos. Pensemos en el rey David. Cuando ocultó sus errores, sufrió espiritual, emocional e incluso físicamente. Los problemas espirituales son como las lesiones físicas. Si no se tratan, van de mal en peor. Jehová lo sabe, y por eso nos invita a que acudamos a los ancianos y arreglemos las cosas. ¿Qué puede pasar si intentamos esconder nuestros pecados? Mireia Rodríguez, por favor. Que nos perjudicamos. Tenemos el ejemplo del rey David, que cuando ocultó sus pecados sufrió física, emocional y espiritualmente, pero cuando confesó sus pecados, Jehová le perdonó y le ayudó. Muy bien. Hermano Rubén Reyes. Siguiendo con el ejemplo de una enfermedad física, si no acudimos al médico, pues quizá no se nos cure bien o no se nos cure directamente, ¿no? Pues entonces en sentido espiritual es igual. Cuando hay algún problema, si no lo tratamos, pues va a ser perjuicio para nosotros. Así es. Hermana Emilia. Y ahondando más en el ejemplo de David, en el Salmo 32 del 3 al 5, muestra cómo se sentía él mientras mantuvo callados sus pecados. Dice que sus huesos se consumieron, que se lamentaba el día entero, la conciencia le molestaba muchísimo y que la mano de Jehová se sentía muy pesada sobre él. Sin embargo, cuando por fin dice que confesó su pecado, sintió alivio y experimentó de nuevo pues el gran amor de Jehová, porque Jehová lo perdonó al ver su sinceridad, a pesar de que sus pecados habían sido graves. Muy bien, el ejemplo de David nos puede ayudar a ahorrarnos sufrir esos sentimientos. Hermano Agustín.
Y en Isaías Jehová hace la misma comparación, porque en Isaías 1, 5 y 6 se habla de cómo era la situación de Israel, que estaban como golpeados, magullados, que tenían un montón de golpes, porque no se habían arrepentido, seguían mostrándose tercos. Sin embargo, en el 18, Jehová les dice, vengan y arreglemos la situación entre nosotros, y entonces de esa manera serán curados. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando confesamos los errores que hemos cometido, es cuando empieza la curación. Muy bien. ¿Qué más puede pasar si escondemos errores graves? Vamos a leer el párrafo 11. Si escondemos nuestros pecados, también podemos perjudicar a otras personas. Podemos provocar que en la congregación el Espíritu de Dios deje de fluir libremente y la paz se vea amenazada. Por otra parte, si nos enteramos de que alguien de la congregación ha cometido un pecado grave, debemos aconsejarle que hable con los ancianos. No olvidemos que ocultarlo nos haría culpables a nosotros también. Nuestro amor a Jehová debe impulsarnos a dar el paso de contar la verdad. Así contribuiremos a mantener limpia la congregación y a que la persona recupere su buena relación con Dios. ¿Qué más puede pasar cuando se esconden pecados graves? Hermana Elena. Pues puede pasar lo que menciona el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que estemos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Así que vemos que el esconder un pecado lo único que puede hacer es provocar que en la congregación pues el Espíritu de Dios pues deje de fluir libremente y la paz se vea amenazada. Por ello, como menciona el párrafo, nuestro amor a Jehová debe impulsarnos a dar el paso de contar la verdad. Muy bien. Hermano Rubén Reyes. Y también muestra cómo actuar si conocemos de algún otro hermano que ha cometido una falta seria. También deberíamos hablar con ese hermano, animarle a dar este paso de hablar con los hermanos, porque si no podríamos hacernos culpables de ser cómplices de dicho pecado. Si el hermano no da este paso, pues entonces deberíamos nosotros tomar la iniciativa y hacer esto, porque de esa manera, primero, vamos a contribuir a que la congregación se mantenga limpia, pero en segundo lugar vamos a mostrar nuestro amor y nuestro cariño por ese pecador, porque cuanto antes solucione este problema, pues antes se recuperará espiritualmente. Así es, muy bien. Pues ahora vamos a ver cómo nos ayudan los ancianos cuando acudimos a ellos. Párrafo 12. La Biblia les dice a los ancianos que apoyen a los que están débiles en sentido espiritual. Si has dañado de algún modo tu relación con Jehová, ellos tal vez te hagan preguntas bien pensadas para ayudarte a sacar lo que piensas y sientes. Puedes facilitarles su labor expresándote abiertamente, aunque te cueste hacerlo debido a tu cultura, tu personalidad o la vergüenza que sientes por lo que pasó. No te preocupes si no eres capaz de controlar todo lo que dices o cómo lo dices. Los ancianos no sacarán conclusiones apresuradas, sino que se esforzarán por escucharte con atención y por hacerse un cuadro completo antes de darte cualquier consejo. Ellos saben que pastorear al rebaño toma tiempo y que algunas situaciones no se pueden resolver con una sola conversación. ¿Cómo apoyan los ancianos a los que están débiles en sentido espiritual? Hermana Alicia Cuadrado. Sí, lo ayudan de varias maneras, ¿no? En Primera de Tesalonicenses 5:14, ahí se les da las instrucciones cómo lo tienen que hacer, ¿no? Que además de advertir a los indisciplinados, dice que también tienen que consolar a las personas que están deprimidas, apoyar a los débiles y sean pacientes con todos. La verdad es que es una labor bastante importante y con mucho trabajo. Muy bien. Hermano Jairo Baides. Y como indica el párrafo, la manera de facilitar el trabajo de los ancianos quizá es ser abierto, expresarse, quizás sin tener que medir las palabras, y si se dice algo que a lo mejor no es de la manera más correcta o más apropiada, pues no pasa nada. Tenemos el ejemplo de Job, que él dice Job 6:3, mis palabras han sido tan precipitadas, pero Jehová no se lo tomó en cuenta, sabía que estaba en una situación complicada y mejor nos expresamos libremente. Muy bien.
Hermana Paqui, de Jarano. Proverbios 25 dice que los pensamientos del corazón del hombre son como aguas profundas, pero el hombre discernidor sabe sacarlos. Y es verdad, así es como son los ancianos, porque ellos pueden hacer preguntas que sean bien pensadas, que no hurguen mucho, pero que sí que sepan ir al fondo de la cuestión y sacarla de manera fácil para que así se puedan expresar con mayor facilidad los hermanos que han pecado. Muy bien. Hermana Patricia de Mesa. Y también ayudan con su paciencia, porque explica al final del párrafo que hay casos en los que toma tiempo llegar a alguna conclusión, entonces se puede tener más de una conversación con estos hermanos que lo necesiten. Muy bien. Pues qué ideas tan tranquilizadoras, ¿verdad? Vamos a leer el párrafo 13. Los ancianos procurarán no hacer nada que te haga sentir todavía más culpable. Más bien, orarán por ti. Tal vez te sorprenda el efecto poderoso que esas oraciones pueden tener en tu ánimo. Ellos también te ayudarán aplicándote aceite en el nombre de Jehová. Este aceite es la verdad de la palabra de Dios. Así que usarán con habilidad la Biblia para aliviarte, consolarte y ayudarte a recuperar tu relación con Jehová. Sus consejos bíblicos te darán las fuerzas para seguir haciendo lo correcto. Por medio de ellos oirás la voz de Jehová diciéndote: este es el camino, anda en él. ¿Qué más harán los ancianos para ayudarnos? Hermano Juan. Como dice Santiago 5:15, orarán y esta oración tiene un efecto muy poderoso porque el versículo dice que hará que el enfermo se recupere, Jehová lo levantará y sus pecados serán perdonados. Muy bien. Hermana Patricia Rodríguez. El párrafo también dice que procurarán no hacer nada que te haga sentir todavía más culpable y que con habilidad usarán la Biblia para aliviarte, consolarte y ayudarte a recuperar tu relación con Jehová. Así que no nos imaginaríamos nunca, ¿no?, que además de que alguien haya cometido un pecado grave, que está en una posición en la que necesita ayuda, pues ahora un anciano sea duro o incluso pues también puede pasar que tienen que esforzarse mucho y es muy difícil por su parte porque a veces también puede haber para ellos sentimientos implicados. Al fin y al cabo, pues tratan mucho con los hermanos de la congregación y cuando se encuentran en una situación así, pues tienen que dejar sus sentimientos aparte y hacer esto que dice aquí, y eso es un regalo de parte de los ancianos. Muy bien. Hermano José Antonio. Sí, siguiendo con esta ilustración, ¿no?, de los médicos y demás, ellos cuando, después de haber hecho ese análisis y esas preguntas y esos exámenes que se le hace al paciente, pues llega a una conclusión y ahora lo que procede a hacer es mandarle una receta de lo que se tiene que tomar para mejorar, ¿no? Pues de igual manera los ancianos cuando escuchan, pues ahora pueden estar en condiciones de dar unos buenos consejos bíblicos para que se pueda recuperar el hermano en cuestión, y lo que le toca o lo que nos tocaría a nosotros ahora es, evidentemente, de la misma manera que uno va a la farmacia y compra los medicamentos y se los toma, porque si no, no vale para nada lo que ha hecho anteriormente, pues de la misma manera esos consejos que hemos recibido tenemos que aplicarlos. Muy bien. Hermana Rosa Mari, por favor. Sí, claro, cuando van desanimados o con alguna carga de culpa que hayan tenido, pues dice que cuando van a los ancianos quizás se sorprendan al ver que ellos, esas oraciones llegan a su corazón. Pues el efecto tiene que ser buenísimo, ¿no? De que quizás se sorprendan cuando hacen esto. Así es, muy bien. Hermano Ismael. Y precisamente eso es lo que vemos en la imagen, ¿no? Son las mismas personas de la foto de antes, sin embargo la cara es totalmente distinta. En la foto anterior estaban preocupados, estaban dolidos, sin embargo ahora los dos tienen una sonrisa, están mirando, porque gracias a haber seguido, haber aplicado, haber puesto en manos de los ancianos esa posible falta o lo que necesitaran, pues ahora han podido tornarlo en unas caras de felicidad. Muy bien.
Vamos a pasar al siguiente párrafo. Álvaro, ¿podrías leer primero Gálatas 6.1 y después el párrafo 14? Hermanos, aun si un hombre da un paso en falso sin darse cuenta, ustedes, los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de corregir al hombre con espíritu apacible, pero que cada uno se vigile a sí mismo, para que no sea tentado también. El párrafo dice: dar un paso en falso significa no actuar de acuerdo con las justas normas de Dios. Ese paso en falso puede ser un simple error de juicio o una grave violación de la ley de Dios. El amor impulsa a los ancianos a tratar de corregir al hombre con espíritu apacible. La palabra griega, que se traduce corregir o reajustar según la nota, también puede referirse a la acción de recolocar un hueso dislocado para evitar una lesión permanente. Tal como un buen médico tiene mucho cuidado para recolocar el hueso, causando el mínimo dolor posible al paciente, los ancianos tratan de corregir al hermano con mucha bondad para no causarle más dolor todavía. Además, la Biblia le dice a cada anciano que al aconsejar a otros se vigile a sí mismo, pues también es imperfecto y puede dar pasos en falso. Así que, en vez de tratar al hermano con una actitud crítica o como si se creyeran superiores, los ancianos se esfuerzan por ser humildes y mostrar compasión. Muy bien, la pregunta dice, según Gálatas 6.1, ¿cómo ayudan los ancianos a quien da un paso en falso? Hermano Miguel Marchena. Los ancianos no corrigen con dureza, ellos lo hacen con comprensión y su meta principal es ayudar al hermano a levantarse, a fortalecer su fe. Y ellos están conscientes de que si no se mantienen espiritualmente firmes, ellos también pueden tropezar. Muy bien. Hermano David. Sí, volviendo a la ilustración, si alguien se disloca el hombro y va al médico, lo que más le preocupa no es quedaré bien, quedaré mal, sino me va a hacer daño. Entonces, pensando en esto, a los hermanos les pasa similar, o cualquiera de nosotros. Cuando pide ayuda, piensa cómo me tratarán, qué pensarán de mí, cómo me van a evaluar, me etiquetarán. 1 Pedro 3.8 hace que se minimice el dolor, porque si el hermano es tratado con empatía, nos ponemos en su lugar, con cariño y tierna compasión, es el amor lo que nos motiva, y con humildad no nos creemos superiores a él, seguramente el dolor va a ser mínimo. Muy bien. Hermano Navío. Sí, en el texto hemos leído que la palabra corregir o reajustar, que puede referirse a la acción de recolocar un hueso dislocado para evitar una lesión permanente. Así que, por decirlo así, colocarlo en su sitio. Así el buen médico pues lo hace y los ancianos tratan de corregir precisamente al hermano con mucha bondad para no causarle un daño mayor. Y por eso dice que deben estar a aconsejar a otros, se vigilen a sí mismos, para que sus palabras pues sean como un bálsamo en este sentido, colocándole en su sitio dentro de la congregación y su relación con Jehová. Así es la manera de curarle espiritualmente. Muchas gracias. Muy bien. Pasamos al siguiente párrafo, el 15. Podemos confiar en los ancianos de la congregación. Ellos saben que no deben revelar los asuntos confidenciales y han recibido capacitación para que basen sus consejos en la Biblia en vez de en sus opiniones personales y para que sigan pendientes de ayudarnos a llevar nuestras cargas. Es cierto que los ancianos tienen personalidades diferentes y algunos tienen más experiencia que otros, pero si tenemos un problema podemos hablar con cualquiera de ellos. Claro, no iremos de anciano en anciano pidiendo consejo hasta que alguno nos diga lo que queremos oír. No queremos ser como los que prefieren que les regalen los oídos en lugar de aprender la enseñanza sana de la palabra de Dios. Cuando le contamos un problema a un anciano, tal vez nos pregunte si ya hemos hablado del tema con otros ancianos y qué consejo nos han dado, y la modestia tal vez lo impulsa a pedirle la opinión a otro anciano. ¿Qué podemos hacer si tenemos un problema? Por videoconferencia, Marta y Antonio.
Pues como ya hemos visto, pues debemos de confiar en los ancianos. Ellos son los que tienen las debidas cualidades que Jehová les ha dado para ayudarnos. No lo van a hacer con opiniones personales, sino que siempre lo van a hacer siguiendo los consejos de la Biblia. Y tampoco pues van a traicionar la confianza que hemos depositado en ellos. Y como dice Gálatas 6:2, pues lo que van a ayudarnos es a llevar también nuestras propias cargas. Muy bien, muchas gracias. Gabriela Marchena, también por videoconferencia. Proverbios capítulo 11, versículo 13, dice: la persona confiable sabe guardar una confidencia. Y precisamente así son los ancianos, son personas confiables. Pero no podemos ir de anciano en anciano pidiendo consejos hasta que alguno de ellos nos regale lo que queremos oír, sino que debemos hablar con ellos, y en ese caso tal vez alguno nos va a preguntar si hemos hablado del tema con otro anciano y qué consejos nos ha dado. Entonces la modestia tal vez nos va a impulsar a pedirle la opinión a otro anciano. Entonces debemos estar claros también en esto. Muy bien. Hermana Baide, por favor. Pues los hermanos que llevamos muchos años en la verdad y conocemos a los ancianos, aunque sabemos que cada uno tiene una forma de ser, pero todos son maravillosos, todos. Y son amables, cariñosos y están pendientes de nosotros. Gracias por ese comentario tan positivo. Muy bien. Hermana Maricruz. Proverbios 11:13 está diciendo que el calumniador no anda por ahí revelando conversaciones confidenciales, pero la persona confiable sabe guardar una confidencia. Eso es un factor que tienen que llevar en cuenta los ancianos, ¿verdad? Cuando se les hace vamos a ver, cualquier hermano, ¿no?, que cometa un mal o cualquier otra cosa, ellos no deben de estar ni tampoco teniendo sus opiniones personales, porque las opiniones vienen en la Biblia y ellos tienen que basarse en la Biblia para poder ayudar a ese hermano. Muy bien. Hermano Jairo. Y en cuanto a guardar lo confidencial, por supuesto no se lo contaríamos a nuestra esposa, a un amigo, pero es que ni siquiera entre los ancianos nos contamos lo que no necesita saber otros. Si alguien nos confesó algo, no hace falta que se sepan los detalles, y así es como funcionamos como cuerpo. Muy buen punto. Qué bueno saber eso, ¿verdad? Vamos a pasar al último subtítulo. ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno? Párrafo 16. Los ancianos nos cuidan y nos dan consejos, pero no nos dicen lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de demostrarle a Jehová cada día con lo que decimos y hacemos que lo amamos y queremos agradarle. Él nos ayudará a tomar buenas decisiones y a serle fieles. Por eso los ancianos usan la Biblia para ayudarnos a entender cómo ve Jehová los asuntos y luego dejan que tomemos nuestra propia decisión. Eso nos permite entrenar nuestra capacidad de discernimiento. La pregunta dice, ¿qué responsabilidad tenemos? Hermana Karina. Pues tenemos la responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones y que esas decisiones demuestren que amamos a Jehová. Qué bueno que tenemos a los ancianos que nos pueden ayudar a ver principios bíblicos que nos pueden ayudar a tomar esas decisiones, pero al final la responsabilidad es nuestra. Eso es. Muy bien. Hermano José, cámara. Claro, ¿qué pasaría si, aparte de pedir consejo, le pedimos al hermano que nos diga lo que tenemos que hacer o qué haría él? Y luego resulta que sale mal. Pues está claro que no estaría en consideración con lo que dice Romanos 14:12, que nadie va a rendir cuentas por nosotros, sino que somos nosotros los que vamos a rendir cuentas. Muy bien. Hermana Alicia. Y Jehová también nos ha dado libre albedrío para tomar nuestras decisiones, entonces lo que dice Hebreos 5:14 está muy bien para aplicarlo en estos temas, porque si nosotros ahí entrenamos nuestra capacidad para distinguir lo bueno de lo malo, aunque necesitemos ayuda o guía para eso, al final la decisión la tenemos que tomar cada uno. Muy bien.
una capacidad que es otro regalo de Jehová que debemos usar, la de tomar decisiones. Párrafo 17. Qué privilegio tan bonito es ser ovejas de Jehová. Él envió a Jesús, el pastor excelente, para rescatarnos y darnos la oportunidad de vivir para siempre. Además, por medio de los ancianos de las congregaciones, ha cumplido esta promesa. Les daré pastores que actúen de acuerdo con mi voluntad, y ellos los alimentarán con conocimiento y entendimiento. Así pues, si estamos débiles o enfermamos en sentido espiritual, no dudemos en llamar a los ancianos para pedirles ayuda. Estemos decididos a aprovechar al máximo este regalo que nos ha dado Jehová. Muchas gracias, Álvaro, por la buena lectura. La pregunta del párrafo 17. ¿A qué debemos estar decididos? Hermano Dani Bejarano. Pues tenemos que estar decididos a no dudar en llamar a los ancianos para pedirle ayuda. Eso es, muy bien. Hermano Agustín. Como se ha visto a lo largo de la atalaya, es uno de los regalos que Jehová concede a sus siervos y por eso tenemos que aprovecharlo. Porque si no es como si estuviéramos rechazando un regalo de Jehová al no contar con ellos. Muy bien. Hermano José María. Y esto le sacamos fuerza de ver la realidad, es que no es una cuestión solamente del futuro. Cuando miramos para atrás, Jehová ya ha cumplido su promesa de dar pastores que actúan de acuerdo con su voluntad. Es algo que llevamos haciendo décadas y décadas, y muchos hermanos, cuando nos hemos complicado la vida por nuestra imperfección o por debilidades, los ancianos nos han sacado con misericordia y nos han impulsado hacia adelante. Así es, muy bien. Pues vamos a resumir lo que hemos aprendido en este artículo con las preguntas de repaso. ¿Qué contestarías? La primera pregunta. ¿Cuándo debemos llamar a los ancianos? ¿Cuándo? Hermana Natalia, por favor. Pues cuando hemos cometido un pecado grave debemos hablar con los ancianos para que ellos nos ayuden a reparar nuestra relación con Dios, pero también cuando notemos que tenemos un mal deseo al que no podemos resistir, pues antes de caer también podemos pedirles ayuda para que nos ayuden a reajustarnos. Así es. Muy bien. Hermano Baides, por favor. O como hemos aprendido, Santiago 5, 14, 16... cuando nos enfermamos. Eso es, muy bien. Siguiente pregunta, ¿por qué debemos llamar a los ancianos? ¿Por qué? Hermana Cristina. Pues porque es un regalo de Jehová, ¿no? Él ha puesto a los ancianos para que nos ayuden a estar fuertes espiritualmente y al acudir a ellos pues demostramos que confiamos en Él y en sus instrucciones. Muy bien. Hermano Rubén Reyes. Y también vimos que si no lo hacemos podemos perjudicarnos a nosotros y también a quien está a nuestro alrededor. Eso es. Muy bien. Y la tercera pregunta de repaso, ¿cómo nos ayudan los ancianos? Hermana Emi Rodríguez, por favor. Nos ayudarán orando con nosotros. La Biblia muestra que esa oración tiene mucho poder también, en este caso, sobre la persona enferma, también con los consejos de la palabra de Dios que nos consolarán, aliviarán. Y gracias a estos consejos bíblicos, pues es como si oyéramos directamente a Jehová, como dice Isaías 30, 21, decirnos cuál es el camino y que debemos andar por él, ya que ellos están puestos por Jehová para ayudarnos. Muy bien. Hermano Óscar Gómez, aquí. Y también vimos que con empatía tratarán de entender qué pasa con el hermano o con la hermana para poder ayudarlos. También con amor van a ser, o nos van a tratar con cariño, con bondad, si necesitamos corrección. Y nunca nos harán de menos o pensarán que son, o nos harán sentir que son más que nosotros porque son igual que nosotros. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Un artículo precioso, ¿verdad? Para concluir, quizás podemos destacar la idea de que si vemos que estamos débiles en sentido espiritual, que nos estamos enfermando,
llamar a los ancianos es una señal de valentía, es una señal de que tenemos fe, de que confiamos en Jehová. Y cuando lo hacemos le estamos diciendo a Jehová que valoramos la amistad que tenemos con Él, que queremos que sea fuerte, que queremos protegerla, cuidarla. Así que aprovechemos al máximo ese regalo tan bueno que Jehová nos ha hecho de los ancianos en la congregación. Vamos a terminar cantando la canción 31. Canción 31 se titula Camina siempre con Jehová. Y después de la canción el hermano José María hará la oración. Canción 31.